Desarrollo de las contradicciones internas de la ley. Para analizar este tema, inicialmente tenemos que partir de lo que es la ley de la producción capitalista. Y esta ley de producción capitalista se circunscribe en la producción de plusvalía. Nosotros sabemos muy bien que el capitalista en su producción, en su proceso productivo, lo que él persigue no es la producción de una mercancía per se. Lo que él persigue es la obtención, la generación de una ganancia, en este caso de una plusvalía. Al capitalista le interesa ganar, es decir, le interesa obtener plusvalía, independientemente de cuál mercancía sea la que va a producir, ¿no? Ahora, esta producción capitalista tiene sus límites. Podemos citar aquí tres límites, los cuales son los siguientes. Inciso A, una magnitud determinada de capital acumulado. Ese es su primer límite. Inciso B, una cantidad determinada de población obrera. Y por último, un grado determinado de explotación del trabajo. Entonces, esos tres son sus límites de la producción capitalista y por ende la producción de plusvalía. Sin embargo, los dos últimos, es decir, la cantidad determinada de población obrera y el grado determinado de explotación del trabajo, están muy relacionados a lo que es el ejército industrial de reserva. Por tanto, estos dos límites al final no van a ser límites, porque van a ser apoyados por este ejército industrial de reserva. Este ejército industrial de reserva, como nosotros sabemos muy bien, es un cúmulo de fuerza de trabajo potencial. Y en la medida que el ejército industrial de reserva empiece a engrosarse, es decir, empiece a crecer, entonces va a haber mayor cantidad de población obrera que va a estar dispuesta a trabajar largas jornadas y además a salarios bajos. Entonces este ejército industrial de reserva lo que hace es generar una gran cantidad de población obrera y además que está dispuesta a trabajar periodos largos y a salarios bajos. Entonces estos dos límites son superados producto de la intervención del ejército industrial de reserva. Como estos dos límites han sido superados, el único límite que restaría sería el de la magnitud de capital acumulado. Ese sería el único límite decisivo de la producción capitalista, es decir, el inciso A. Entonces nosotros podemos decir que la realización de la plusvalía y de la masa de mercancías tiene límites, ¿no? Están relacionados al capital acumulado. Sin embargo, ahora vamos a ver desde el enfoque de la capacidad productiva y de la capacidad de consumo de la sociedad. Cuando nosotros hablamos de capital acumulado, efectivamente está relacionado con esa capacidad de producción que tiene el industrial, ¿no? En este caso, todo el capital social. Sin embargo, esta producción de mercancías que van a ser arrojadas al mercado tienen que ser absorbidas por el lado de la demanda, es decir, tienen que ser consumidas. Y este va a ser otro de los límites, la capacidad de consumo que tiene la sociedad. Esta capacidad de consumo está muy vinculada a lo que es la estructura de clases de la sociedad burguesa, porque al final de todo el consumo, es decir, de las mercancías que son arrojadas al mercado para ser consumidas, las mercancías, medios de consumo, vamos a decir, es decir, alimentos, vestimenta, son absorbidas por el capitalista, pero también son absorbidas por el obrero. Sin embargo, hay otras mercancías, como las mercancías medios de producción, que son absorbidas solo por el capitalista. Además de otras mercancías que son mercancías suntuarias. Como bien hemos comentado, el consumo de la clase obrera está determinado por el capital variable. Cuando nosotros analizamos el precio-costo de la mercancía, veíamos que este precio-costo estaba compuesto por el capital variable más el capital constante. Y este capital variable es aquel destinado a el pago de salarios a los obreros. Es decir, este capital variable es para adquirir fuerza de trabajo. Entonces, cuando el obrero recibe su salario, que es la misma magnitud del capital variable, este lo destina al consumo. Y en la medida que el capitalismo se va desarrollando, existe ese proceso de maquinización. Dijimos que el proceso de maquinización es la sustitución de ese trabajo presente por trabajo pasado. Es decir, desplazamos a la fuerza de trabajo por medios de producción, por máquinas. Es decir, que el capital variable disminuya relativamente con un incremento de la acumulación. Asimismo, el capitalista
no siempre encuentra condiciones para realizar la plusvalía producida, es decir, el capitalista produce mercancías, arroja al mercado una gran gama de mercancías, es decir, una gran masa de mercancías. Sin embargo, estas pueden no ser absorbidas por lo de la demanda. Para mitigar y combatir ese tipo de problemas, lo que hace el capitalista es incrementar la producción y perfeccionar esta producción. Esto significa un proceso de acumulación. En la medida que el capitalista va perfeccionando su producción y además va ampliando, esto genera un incremento de la masa de ganancia. Esta masa de ganancia va a compensar lo que nosotros hemos denominado la ley de tendencia decreciente de la cuota de ganancia, es decir, el incremento de la masa de ganancia compensa la disminución de la cuota de ganancia. Sin embargo, esta compensación, si bien debería estar dirigido a los capitalistas grandes, medianos y pequeños, es en estos dos últimos donde no se nota la compensación, es decir, no existe una compensación. Estos capitalistas medianos y pequeños, al final del día, pierden sus capitales frente a los grandes, ya que los grandes sí son compensados por el incremento de la masa de ganancia. Sin embargo, cuando estos capitalistas pequeños y medianos pierden sus capitales frente a los grandes, es porque los capitalistas grandes absorben estos capitales, es decir, existe un proceso de concentración y además de centralización de capitales. Si bien hemos comentado que los capitalistas pequeños y medianos pierden sus capitales frente a los grandes, incluso van a perder sus capitales si es que estas empresas medianas y pequeñas incrementan su composición orgánica de capital, es decir, incrementan en mayor medida el capital constante frente al capital variable. Asimismo, si estos capitalistas explotaran el mismo número de obreros y además incrementaran el grado de explotación, aún con estos considerandos, igual perderían sus capitales. Y esto es producto de que las empresas grandes tienen mejores condiciones tanto en la producción como en la circulación. Asimismo, producto de la nivelación de la cuota de ganancia, las empresas pequeñas y medianas no reciben sus ganancias proporcionalmente a su capital variable, sino existe una proporcionalidad respecto del capital social o capital total. Hemos comentado que los capitalistas grandes que absorben los capitales de las empresas medianas y pequeñas, aquí se gesta un proceso de centralización del capital, es decir, la centralización favorece a la acumulación del capital, pero de los capitalistas grandes. Por tanto, decimos que cuanto mayor es el capital, mayor es el grado de acumulación. Asimismo, los capitalistas grandes encuentran mejores condiciones para la producción y además de la realización de las mercancías y la plusvalía. Asimismo, decimos que mayor es la masa de ganancia. Por tanto, en proporción, el consumo improductivo del capitalista es menor y la acumulación es mayor. Conflicto entre la expansión de la producción y la valorización. Medio y fin. Hemos comentado que el verdadero límite de la producción capitalista es el capital. Es decir, cuando se incrementa el capital, se incrementa la producción. Y esto es debido al incremento de la composición orgánica del capital. Este incremento de la composición orgánica del capital está muy relacionado a lo que es la productividad. Nosotros hemos dicho muy bien que un incremento de la composición orgánica del capital hace que el capitalista cuente con una magnitud mucho mayor de capital constante frente al capital variable. Esto hace que se incremente la productividad. Cuando se incrementa la productividad, el valor de los elementos del capital van a bajar, es decir, la reproducción de todos los elementos del capital van a requerir menos trabajo para ser compensados. Asimismo, debido a que está bajando el valor de los elementos del capital, estos elementos van a transferir un valor inferior a la nueva mercancía, es decir, van a transferir valores reducidos. Y los capitalistas al final del ciclo reciben un valor reducido. No tenemos que olvidarnos de que el capital constante transfiere valor a la nueva mercancía. Sin embargo, el capital variable es el que crea valor. Esencia y función de la crisis. Cuando nosotros analizamos el ciclo económico,
vemos que existen diferentes etapas o diferentes fases. Ahí tenemos la fase de reactivación, tenemos la fase de ascenso, tenemos la fase de auge. Posterior al auge entramos en un proceso de crisis, comenzamos con la recesión, tenemos la depresión y tenemos el fondo, para nuevamente comenzar con una reactivación. Cuando nosotros hablamos de la contradicción interna de la ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia, nosotros sabemos muy bien que esta contradicción interna hacía mención a un incremento de la masa de ganancia frente a una disminución de la cuota de ganancia. Y esta contradicción interna entre esas dos variables van a pasar a ser externas. Sin embargo, esta contradicción ya externa va a encontrar su solución temporal en la crisis. Durante el tiempo de las crisis, el grado de explotación del trabajo se va a incrementar, va a reducir el salario por debajo de su valor. Y por último tenemos que el capital constante se va a devaluar o va a perder valor, ¿no? Entonces, estos tres elementos van a hacer posible de que la cuota de ganancia se incremente y la producción vuelva a ser atrayente. Por otra parte, durante los tiempos de crisis, la falta de correspondencia entre la producción y el consumo va a disminuir. Y esto como consecuencia de la interrupción y la disminución de la producción de mercancías. Las reservas mercantiles existentes van a ser reabsorbidas. Por tanto, vamos a decir que la crisis crea todas las condiciones para su renovación del ciclo industrial hasta la nueva crisis. Exceso de capital y exceso de población. La superproducción de capital. Cuando nosotros hablamos de la ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia, dijimos que esta ley va a azotar en primer lugar a los capitalistas pequeños y medianos, porque estos pequeños y medianos no van a ser compensados con el incremento de la masa de ganancia, ¿no? Ahora, estos capitalistas pequeños y medianos pueden ser arruinados totalmente o de manera parcial. Sin embargo, en algunos casos, estos capitalistas pequeños y medianos solo van a quedar desalojados del proceso productivo, es decir, van a perder esa cualidad de ser capitalistas industriales. Sin embargo, su capital va a pasar o se va a convertir en un capital de préstamo. Por tanto, decimos que la superproducción de capital se expresa en primer lugar en la abundancia de capital de préstamo. Cuando nosotros hablamos de capital de préstamo, tenemos que hacer alusión a que en muchos casos los capitalistas industriales requieren de capitales que ellos no tienen. Por tanto, estos capitalistas pequeños y medianos que están poniendo a disposición capitales de préstamo van a poder facilitar a los capitalistas industriales que sí están en el mercado y que sí están produciendo, es decir, los capitalistas grandes. Esta disminución de la cuota de ganancia va a desencadenar una lucha entre los capitales ocupados y estos capitales que están libres. Y esta lucha se va a dar respecto de la competencia en el mercado. Sin embargo, esta competencia entre capitales ocupados y capitales libres lo que va a hacer es que descienda más la cuota de ganancia. Sin embargo, la competencia no es la causa primaria de la disminución de la cuota de ganancia. Nosotros sabemos muy bien que la disminución de la cuota de ganancia es producto de que ha habido un incremento en la composición orgánica del capital. En la medida que los capitalistas quieren incrementar su productividad, van entrando en un proceso de maquinización y este proceso de maquinización hace que la cuota de ganancia disminuya. Cuando nosotros analizamos el capital individual, vemos esta situación. Sin embargo, cuando trasladamos el análisis del capitalista individual a un capital social, cuando todos los capitalistas generan un proceso de incremento en la composición orgánica del capital, ellos no esperan que la cuota de ganancia de toda la economía empiece a descender. Por tanto, esta disminución de la cuota de ganancia va a empezar a generar la superacumulación.
Esa superacumulación va a gestar la competencia entre capitalistas. Esta competencia nuevamente va a presionar sobre un descenso de la cuota de ganancia. Entonces ahí tenemos que existe un proceso cíclico. Exceso de capital y exceso de población. Después de haber visto las fases que tiene el ciclo económico, podemos identificar que en algunas fases existe un apogeo de lucha de competencia y florecimiento de todo tipo de especulación. Usualmente este apogeo de la lucha de competencia y florecimiento de todo tipo de especulación se presentan en las fases de ascenso y de auge. En estas fases de ascenso y de auge, esta superacumulación lleva a un incremento temporal de los salarios e incluso el ejército industrial de reserva empieza a disminuir y es más, llega a faltar fuerza de trabajo que pueda ser adquirida por el capitalista. Sin embargo, esta situación llega a su fin y empieza a mostrar síntomas de un derrumbe. La producción se limita o se detiene temporalmente. Los depósitos van a empezar a estocar, es decir, van a rebosar las mercancías. Los canales conductores se van a empezar a llenar y el sistema crediticio se va a paralizar. El dinero va a dejar de cumplir la función de medio de pago. Entonces nos enfrentamos a una superproducción de capital en todas sus formas y al exceso de población obrera. Posterior a analizar el ciclo económico, vemos que la crisis llega a un fin, pero este fin no es producto de la aparición de nuevos capitales, sino todo lo contrario, es producto de la destrucción de los capitales. Con la disminución forzada de esta superacumulación también se gesta la disminución del excedente de la población. Crisis general y crisis parcial. David Ricardo, siguiendo a Say, él negaba de que existan crisis generales y solo aceptaba crisis parciales. Nosotros sabemos muy bien que las crisis económicas desde el punto de vista de Marx se deben a los procesos de la sobreproducción. Sin embargo, Ricardo decía que esta sobreproducción general no era posible. Sin embargo, él sí aceptaba que habían crisis parciales, y estas crisis parciales efectivamente eran porque en algunos sectores se está produciendo más en desmedro de otros, y esto genera una desproporción entre ramas de la producción. Entonces, de esta manera, Ricardo trataba de explicar este proceso de la crisis. Sin embargo, Marx criticaba esta situación y recurría nuevamente a las posturas de la superacumulación, de la sobreproducción. Este es el tema que quería compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias.